tardes por venir a todos los hombres y mujeres que estáis aquí. Bueno, yo voy a hablar en asturiano, el asturiano que estoy aprendiendo con Miguel, con el profe. Así que si cometo fallos tenéis que perdonarme, ¿vale? Bueno, yo veo que toda la gente que está aquí conoce a Andrew, porque sé yo que lo conocen. Entonces, a ver, y como presentarlo y pues redundar un poco en la información que tenéis vosotros, pero que yo quiero también en mi minuto de gloria. Entonces yo voy a presentarlo porque yo estoy en los payables y entonces yo voy a decirles, ¿vale? Venga, si Andrew, como dijo Miguel antes, es cocinero en la escuela de Bernardo Bourdieu y la verdad que es muy buen cocinero. Yo sé lo porque como todos los días en colegio todo lo que él prepara. Para él nunca está bien nada. Un día falta el sal, otro día falta el no sé qué, otro día... En fin, nunca está a gusto de él. A nuestro gusto sí, porque bueno, María Ríos era mi compañera que está ahí porque sabe que es verdad todo lo que estoy diciendo. Nosotros comemos y él dice que algo le falta. Bueno, y igual. Para nosotros está muy buena. Resulta que después, yo gracias a Xandru, sé que tengo el punto R. Que nadie se lleve las manos a la cabeza. El punto R ya el retrogusto. El retrogusto, que ya por lo visto, cuando tú comes una comida y esa comida sabe una cosa, pero después de siete detrás un no sé qué, que no sabes lo que ya, eso ya el retrogusto. Entonces después ya algo que nos lo explique mejor, porque igual el caso de Afogalpitu también hay que mirar a ver el retrogusto que tiene, ¿eh? Bueno, con la cosa de que digo que nunca la comida está a gusto de él, con eso quiero decir algo muy importante. Y es un perfeccionista, ¿eh? Y entonces gusta y hacer las cosas bien y bien y bien y cada día mejor. Y es un hombre muy curioso también, muy curioso, ¿eh? Entonces todo le interesa. Todo lo que lo arrodia, todo le interesa. Todo lo pregunta. Está intrugando continuamente a las 7, intruga y intruga. Si no hay una receta y hay otra cosa, pero él interesa y todo. Con lo cual, es un hombre que tiene muchísima información de muchas cosas. Claro, cuando la cosa ya va tirando al su país, para nuestro país, para nuestra lengua, para nuestra cultura, ya para las nuestras cosas, ahí ya es obsesivo, pero obsesivo total. Entonces, yo que voy con él a, bueno, pues a entrugar a ellas personas por ahí, hombres y mujeres por los pueblos, llega Xandru con la grabadora, con el cuaderno ese que trae, que yo un día tengo que desearme ver lo que trae dentro, porque eso debe ser, bueno, no sé, tengo miedo de lo que hay ahí. Pone aquella grabadora arriba a la mesa y empieza a exprimir a los paisanos y a las paisanas y cantan allí hasta la traviata. Y entonces, claro, él venga y venga y venga y hace el juque y saca y venga. Claro, luego como tiene metido una grabadora, va para casa y aquello vacíalo todo. No hay queda detalle. Entonces, claro, y luego viene y cuéntanoslo todo tal cual le contaron a él, ¿eh? Que eso ya es muy importante. Entonces, bueno, pues nada, seguramente la charla que nos va a dar hoy, de seguro que va a ser interesantísima, porque del queso entrugaste, bueno, yo que sé lo que él entrugó, y aparte de que él hace queso también, con lo cual, él sabe de queso, pero mucho, 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 con lo cual, bueno, pues nada, va a hablarnos hoy del queso de Afogalpitu y la influencia del mercado de Orgao en el queso de Afogalpitu. No digo nada más porque va a contarnos un montón de cosas interesantes. Entonces, yo dejo vos con Xandru, ¿vale? Bueno, póngame bien, ¿eh? Porque si no vais a sentirme... Bueno, lo de las grabaciones de campo. La grabación de campo que damos yo y tal, con mi niña. 15 minutos. Ah, ñam, ñam, ñam. Ay, pues estos pasteles están buenísimos. Y ñam. Te lo juro, y dije yo, ¿cómo no corté esto? Estos pasteles de esta pastelería están... Oye, ¿no tienes por ahí un poco de café? Así fue, ¿eh? Esos son 15 minutos. Bueno, efectivamente,
entamemos este traballo para el curso de aquí de Servicio de Política Lingüística de Grau. Estuvimos facendo un traballo en base a menina. Agarramos, fuimos a Envás, merendamos e hicimos este traballo. Pero salieron unas cosas muy interesantes y como non quería deixalo aí, porque digo, porque en base a una persona a dos que yo ya tenía ya grabada, no puedes deixalo aí. Entonces digo yo, voy a seguir tirando un poco a ver lo que sale y a ver si esto que me salió ya era verdad. Y fícelo en un artículo que espero que me lo publiquen. Está ahí la publicadora en el anuario de la Piedriquina. Entonces voy a contároslo, yo voy a explayarme un poco más, pero después vais a tenerlo en el anuario de la Piedriquina, si Dios quiere, de este año que viene. En la cabecera del artículo puse dos frases que a mí me parecieron fundamentales. Una fue de Marta, que díxome: el queixo en Grau ya un artículo de primera necesidad. Díxomelo tal cual. Bueno, a ver, yo procuro poner tal cual todo lo que me dicen, ¿no? Y yo quedé y digo yo, coño, ¿tendrá razón, no tendrá razón? ¿Cómo es eso? Yo creo que sí, porque si no, no lo hubiera puesto aquí. La gente no se da cuenta la importancia que tiene el queixo de fuego al pitu en Grau. No lo, porque como es una cosa de todos los días, de verlo constantemente, no llegas a asimilarlo, pero vas a otros yaos y entrugues. Oye, ¿en tu casa fue queso? No, no. ¿Y tu bola? No, no. Por aquí todas las casas. Nada, estos quesos que son así baratos, ¿cómo no van a ser baratos si para que los compre todo el mundo, ¿entiendes? Y es barato porque ya es muy consumido. Y otra frase de un chaval que non vino, ya lo caparé. El queixo agora non lle como el de antes. Díxome, el queixo agora non lle como el de antes. E eu dixi, bueno, en base a las entrevistas que tuve, efectivamente el queixo agora non lle como el de antes. E de eso va el artículo que fixi. Pero el vector, lo que fexo que cambiara el queixo, que foi? Pues fue el mercado de Grau. Y es increíble, ¿no? Pero estamos falando de 50 años. Ese es el límite en el que entramos a cambiar el queixo. Fai 50 años. Antes era de una manera y va habiendo cambios en 50 años y es lo que tenemos ahora. No estoy diciendo que antes fuera mejor que ahora, pero distinto sí. No estamos hablando de la calidad. Antes habría queixos buenos y malos, y ahora hay los igual, buenos y malos. Como estaba contando, entamé por Menina y Maruja, fueron las que dieron el tal de salida. Lo que me decía Menina, para hacer un queixo, lo primero ya cuallar la leche. No, este soy yo. Perdonad, Iba a hablar de Menina, no voy a hablar de mi madre. Mi madre, lo que hacía era, compraba cuello químico de la farmacia, calentaba la leche, echaba los botes que te ponía allí y al final salía un queixo mal. Puedo deciros lo que no era bueno, no era un queso rico y tal, y era muy granuloso, calentaba demasiado la leche, subía mucho la temperatura, debía echar mucho cuallo, y ese era el queso que yo conocía de casa. Pero después, cuando entamé a interesarme en los queixos, porque yo los queixos siempre los vi como un elemento cultural, no era una comida, sino que es algo producido por una cultura. El queixo es un alimento cultural, y exactamente eso.
el queixo se produce de unha maneira porque la cultura que lo fai lo desarrolla de esa manera, non lle unha cosa anodina, yo que sé, como los queixos de nata de estos que de fábrica, eso non tiene personalidad, pero en cambio vemos que hay muchos quesos en el mundo distintos que tienen todos algo. ¿Y por qué? Porque son producto de una cultura. En Oriente, yo hacía folles de gaites y iba a un carnicero acá en Estonís y iba allí donde mataba los cabritos y era donde me daba los fuelles para yo después curtirlos. Y tenía allí colgados unas cosucas y eran así como bolsinas así, así de los puntes de tal, un montón. Y digo, hostia, ¿qué es eso y tal? Y dice, cuallos para el queso cabrales. Yo quedé. Digo, hostia, pero usan eso. Dice, sí, páganos bien y tal. Agarraba el cuallar y secábalo y era lo que usaban para el queso. Pero, ¿qué era lo que hacían aquí en Grau? Ahí vamos. Vemos este paisano que utilizan para cabrales, utilizan un cuello de cabrito. Mi madre, química. Mi nina, ahora sí, díxolo bien claro. Mi madre, cuando collaba leche, xuntaba la leche de una mocida con outra nunha pota, que animaba la cocina, que tuviera calentina, y en 2 días ya estaba. Maruja, díxome lo mismo, solo que ella también animábalo ahí a la cocina y tal. ¿Qué es lo que fai que el leche cualle de esta manera? Son dejadme buscarlo, la flora bacteriana, non me salía la palabra, la flora bacteriana del queixo é la que fai que por sí, de per se, cualle. Sepáranse los componentes del leche, pero esta manera que fai mi nina y que facía mi nina, que facía Maruja, ¿de dónde viene? ¿Por qué deixas el leche aí? Agora, sábese que esa manera viene del Neolítico. Topáronse en Polonia de 7500 años cachinos de barreñas y cachinos de potas. En esos cachinos de barreñas y de potas había restos de grasa. Analizaron la tal y era grasa de leche. ¿Por qué la cuallaban? ¿Por qué hacían queixo? Siempre se cuenta que el queixo nació en Anatolia, que un pastor que llevaba un zurrón, que tal. Bueno, y todo un poco. Ahora sabes más bien que no nació exactamente en Anatolia, sino fue en el Bajo Danubio, y eran pastores de vaques que tenían reciella. Analizóse dentro de esa cultura. Pasa vos. Llámase cultura de Bandes. Y es una cultura que en 100 años pasó del Danubio y llegó hasta Dinamarca. Tuvo una expansión muy rápida. Y eran pastores de ganado. Tenían un 80% de vaques y 15% de reciella. Más o menos lo que había aquí en los Astures. En la Campa Torres analizándose también. Y que, claro, como la mayoría de los castros asturianos no están bien excavados, o sea, sacando todo lo que tienen, pero el de la Campa Torres sí, se sabe el ganado que tuvo. Y más o menos era la proporción que tenían. Y eran mayormente ganaderos de vaques. Perdonad si digo vaques, y digo porque mi manera de falar tira para el centro, pero el trabajo este me lo corrigió ambas, porque dice, oye, tienes que mirármelo. Cuando lo di para que me lo corrigiera, dime él, oye, ¿esto en qué está? Y dice, bueno, intenta ser occidental. Pero yo dije, esto con fe lo puedes. Sigo con los neolíticos. Vemos que esta gente en Polonia sacaron 75 cachos de estos barreñes. Tengo una semilla por ahí, voy a ponerlo ahora.
usaban lo mismo que lo que se usa aquí en Grau. Lo mismo, una pota y luego la barreña para recudirlo. Pero ¿por qué lo hacían? Resulta que en esas estoncias no asimilaban bien la leche. Había nada más que había un 80 y pico % de intolerantes a la lactosa. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Y que en la edad adulta, no en la edad nueva. Tú cuando eres un nuevo, que estás de un niño pequeño, puedes asimilarla, puedes separar los componentes de la lactosa, dividirlos en galactosa y glucosa. Pero los adultos no. Los adultos no tenemos esa enzima que necesitamos para separar el leche. ¿Qué pasó con esta gente? Que al cuallar el leche podían no tenía tanta lactosa y podían comerlo. No, o sea, algo siempre tal, pero podían comerlo. ¿Qué pasó? Antiguamente decían que criaban el ganado mayormente para carne. No. También era para la leche. Lo que pasa es que en base a que estaban en un ambiente, ¿cómo decirlo?, de leche, de comer queso, de estar con el ganado, de tal, fueron agarrando capacidad para asimilar la lactosa. El gen que divide esos componentes se transmitió, o sea, tuvo un efecto muy bueno porque la gente que lo tenía, naturalmente le sentaba mejor las cosas, estaba más fuerte, no sé qué, se reproduce más, etc. ¿Y qué pasó? Este gen está en los Cárpatos y de repente, ¡rum!, tenemos actualmente en Europa 90% de gente que lo tiene. Y el mismo, se sabe que viene del mismo sitio. Mientras que aquí tenemos un 90%, en el resto del mundo son de media un 30% de gente, o sea que no tienen esto. Nosotros somos producto de esos ganaderos neolíticos. Y resulta que todo esto lo tenemos en Grau. Teníamos. No solo en Grau, no solo en Grau. En la zona de monte de Asturias se hacía de esta manera. La zona de monte central, Asturias central, se hacía de esta manera, lo de dejar la leche y tal. ¿Qué quesos producía? El queso casín, tenemos el queso de boda, tenemos el queso de vexiga, tenemos el queso de fuente. Son los quesos que se hacían sin cuay. Mira, el proceso del queso antiguo al uso antiguo en Cubia. Mi madre, cuando hacía quesos, mezclaba de una mocida con otra. Esto es importante, Chábalo en una pota al calorín junto a la cocina, en cuallar igual estaba 2 días. Después poníala a recudir en una fardela. Deixábaslo días que vías que creaba capa la fardela por fuera y al sacarlo de la saca echábase sal por fuera. Quedaba el queso con la forma de pico de la fardela y poníase a secar en la cocina en una tabla o en riba del armario. Esto es menina, como lo está contando. Este tipo de queso y era para comer en casa. Y era, mira, decía Ramona la de... Tengo lo fecho para casa, para comerlo, para barreña, para venderlo, no. Este queso non lo vendí. Ahora falo de la fardela. El uso de la fardela ya característico de los quesos de cuallada ácido. Esto llámase cuallada ácido, que ye porque la leche acidifica y ye cuando se partan los componentes. ¿Por qué usan fardela? ¿Sabéis lo que es la fardela, no? Ya una saca y era de lino o de más modernamente de algodón, cosíase. El ejemplo que os voy a poner, una semilla. El ejemplo que os voy a poner ya en pico, pero mayormente ya eran en cuadrado. Mi suegra hacía las en cuadrado. ¿Veis?
Sí, sí. ¿Veis el pico? Sí. Esta lle de llino, lle vieja, lle de ambas. Y ahora ponemos esta, que es la barreña neolítica, para que veáis cómo llega. ¿Veis cómo llega la barreña neolítica? Ponemos, supongo que todos sabréis cómo llega la barreña actual, ¿no? No. ¿Sí? Y han dicho que no. Las barreñas actuales. Sí. Cubinos de plástico. Hay barreñas, igual que esta, bueno, parecidas a esta barreña neolítica en Galicia y demás, pero, a ver, no, esas son las que os quería poner. Este queixo que tenía antes aquí, que os voy a poner ahora, este está fecho de esa manera, es un queixo de cuallada ácido. A ver, la barreña, la fardela, ya era necesaria porque guardaba mucha más agua, más suelo, la cuallada. Entonces necesitaba de ir pingando poco a poco, y si lo echabas en una barreña, ¿qué pasaba? Que esmucíase por los furacos. Y esto ya es lo que me dijo Mira, Ramona. Si non echas cuallo, hai que recudillo en unha saquina, porque si non, salse por los furacos de la barreña. Y Pepe Sariego, que también entrevisté, era muy rara la cuallada, por eso la utilización del trapo. Al ser la cuallada tan líquido, si non pones un trapín, esmúcese toda, quédate en nada, no puedes. A los 16 años, en el año 1966, mi nina empecipió a baixar al mercado a vender queixos, pero cambió la manera de faellos, porque entamó col cuello de farmacia. Ella miró a otras vecinas lo que hacían y fexo lo mismo. Dicíame, aprendí yo sola a echar cuello. Vendía el queso para complementar la economía de la casa. Y decía ella, entregábamos yechi, pagábanla muy poco, y habíamos unas de panicera que vendían queso. Y mi nina, y Marilu díxome, dediquéime más a los quesos una vez por la subida del yechi. Marilu anda por ahí, Ramona aprovechaba la yechi como podía para casa, ya eso. Y enseguida empecipié y a traerlos aquí, al mercado. Estamos en mercado. ¿Por qué esto de cambiar la manera de paellos de chayos cuallo? Porque voy al mercado. ¿No os parece un poco bueno? Aparte, facíanlo no solo con cuallo, sino que utilizaban una técnica. Non deixaron la técnica de antes, sino que facíanlo mixta, una técnica mixta. Mira cómo lo facían, Cuando hacíamos lo de la mañana, mezclábamos con lo de la noche, y a un poco suero para acidificar la yechi, y a unas gotas de cuallo. Eso fue mi nina. Y a Marilu díxome, deixábamoslo a 22 grados, xuntando yechi de 2 mocidas. Echaba de un día para otro. ¿Qué es lo que fixeron al entamar a hacerlo de esta otra manera? También cambian los preseos con lo que lo hacían. Entaman a usar barreñas. Ya no utilizan la fardela porque la cuallada ya es más dura, y entonces pueden echarla en la barreña, recude más rápido y no se escapa porque ya está más... Y decía mi nina, si no podías echar en los moldes. O sea, si estaba como antes, no lo podías echar en los moldes. También, al hacerlo de esta manera, no solo cambia tal, sino dónde se caben. Antes veíamos que ya era junto a la cocina, en una tabla, porque a fin de cuentas ya eran quesos para comer
rápido. No, poníanlos a curar ahí, alguno quedaba más curado, pero ya era mayormente barreña, lo que se llama barreña. Y era, decíame mi nina, tuviémoslas cuando entamamos a vender queixos. Feixo una miopá, refiriéndose a una queixera. Queixera lle un armarín con red, para secar los queixos. Tuviémosla cuando entamamos a vender queixos. Feixo una miopá grande que la teníamos na Ponte Loro. Y Ramona díxome, curábamos na panera. O sea, ya cambia, ya pasa de la cocina, ya va a otro sitio porque aumentas el volumen y necesitas de ahí salida tal. Y después el transportarlo, claro. Llevaba mi nina, llevaba un cesto que tenía 2 pisos. Fixera meu pa unha división con cuerdas e a unha tabla. Y baixaba a agarrar la camioneta. Baixaba en la línea para aquí para el mercado. Ya vemos que hay un cambio entre... ¿Por qué lo hacía así? Porque el queixo que hacían de esta otra manera ya era muy blandino. Vais a probarlo después y vais a ver, y eso que fixe yo tiene bastante curación, como es mucho más blando, claro, no es presentable. A un amigo regalé alguno y díxome, ¿cómo fue? Presentación 3, el sabor 10, porque no... También se daba el caso de lo que ahora ya se llama afinamiento. Esto contómelo Alfredo. Cuando los quesos se entamaban a ponerse duros, Alfredo tenía un chigre ahí en la cruz, no sé cómo se llama, se llamaba, Santa Cristina. La madre tenía una vaca fuera del chigre, en el prado ese, y usaba la leche de la vaca para los cafés con leche, y lo que sobraba hacía quesos. Y cuando no daba salida, agarraban, le metían en las sacas de fabas. El queso ya estaba duro, pero metían una saca de fabas, y entonces ¿qué pasa? Que la humedad que tiene va poco a poco, va quedando, va soltando poco a poco, y es lo que hacen los franceses, lo que llaman afinamiento. Un queso cuando está acabado todavía tiene un paso, un pelín más, que tienes que dejarlo para comer. Por eso hay gente en Cabrales especializada en afinar, en darle el acabado a los quesos. En Francia también hay... A ver, esto ya es una anécdota, entre los 60 y a 70, las queixeras que entrevisté entamaron a hacer quesos para la venta. ¿Por qué? ¿Por qué estaban a vender quesos en el mercado? Por el aumento de la demanda de la carne y el leche. O sea, fue una cosa a nivel de toda Asturias. De repente, en las ciudades se entamaron a necesitar más proteínas, hubo mayor demanda de carne y de leche, y derivados de leche. Pasa de 68 kilos por persona y año a 100. Entre 1964 y al 73. Esto ya es de Fernández Grado. El cuallado ácido no fue nada más la manera tradicional de cuallar en grado. O sea, había otra manera de cuallar en grado, tradicional, También fallan cuallo en casa las que baixaban a vender los queixos. Para ello, usaban el cualleiro de los gochos, que es la parte de dentro del estómago del gocho. O sea, tienes el estómago del gocho, tiene son como unos bultinos, ¿no? como el nuestro, ¿no? Y eso raspaba. Para ello había que llevarlo bien y a raspar la parte de dentro, que era lo que se echaba entre sal o salmoira. Llamábalo maruja salina. Maruja la altenia, llamábalo salina. Echábalo entre salina. Deixándolo salar 7 días. Para después echarlo entre suero, estaba salando 7 días y después agarraban eso y lo echaban en tesuelo 15 días en un bote cerrado.
después lo colaban para una botella. Y eso y era lo que utilizaban para cuallar. Después lo de esa botella, que a ver, era un líquido transparente, no tenía nada, no era ni... Yo pensaba que era de color verde. Digo, ¿eso qué será? De color verde. Imaginaban una cosa, bueno, pues no, y una cosa como, dijeronme, como el cuello de farmacia. O sea, que no tenía ni golía ni nada. Y además con unas gotinas de eso ya cuallaba el leche. Esta era la manera tradicional del cuallado enzimático. Estamos viendo el cuallado ácido y ahora estamos viendo el cuallado enzimático. El cuallado enzimático y que lleva enzimas, que son unas proteínas, que son las que se partan el leche. Y este cuallado del gocho estilábase en todo el centro occidente. Víamos como para el oriente usaban cuallado enzimático de cabrito. Y ahora tenemos para el centro occidente cuallado enzimático de gocho. Pero al mismo tiempo tenemos esta otra manera neolítica de hacer. Tenemos la centro montañoso, centro occidente montañoso, pero en el monte. Y llega a la parte de arriba de grado. El uso de este cuallado enzimático del gocho sitúan los de ellos autores en la edad del fierro. Tenemos neolítico, ahora la edad del fierro. Fue sustituido en grado por químico entre los años 50 y 80 del siglo pasado. Estos años estoy diciendo, las que estuve entrugando me dijeron, no, yo cambié tal, yo cambié, ¿cuál? Pues entre los años 50 y 80. Pasando, a excepción de algún caso, digo este caso, y es Ramona, que díxome, siempre cuallé con cuello de casa. Siempre. Dijo ella, siempre tuve porque matábamos muchas veces. Ella vendía embutido. Entonces, al tener mucha disponibilidad de gochos, y además, ¿para qué iba a comprarlo si lo tenía de toda la vida? Metíamoslo en garrafas de 5 litros, o sea, imagínate, ya era eso industrial. Bueno, el porqué del cambio entre el cuallado tradicional del gocho y el de farmacia, bueno, eso está claro, ¿no? Tienes facilidad para hacerse con él, y aquí cuento un poco de por qué saltan del cuallado ácido al enzimático. Decía mi nina, en sin cuello no los podía llevar a vender de ninguna manera, dijo mi nina. ¿Por qué? Aquí cuento que los cuallados plásticos son más porosos y retienen más líquido, entonces queda feo y se te esmorciella, tú lo llevas y si quieres venderlo de una semana para otra, no tienen... el uso del cuallar más bello era para casas, las que mayormente lo comían en barreña o lleichi cuallada, ya hacían de algún queso para comerlo primero, pero la necesidad de acortar el tiempo de secado y ofertar quesos más duros en el mercado feixo que entamaran a usar cuallados enzimáticos o mixtos. Aquí ya vimos que fue el mercado, además decían todas, lo que feixo que cambiara el queso. Ya el queso no es lo que tenían en casa que tal, sino de repente el mercado de grau y el mercado asturiano en general necesita más y esta gente intentaba baixar a venderlo. ¿Por qué? Necesitaba perres y además que lo demanden, y era una cosa demandada. Vendíamos. Y lo cambiaron precisamente para eso. Lo convirtieron en otro queso, este véndese. El otro y el de casa. El tercero de los cambios en el queso vino de la mano de la Consellería de Sanidad. Que en el año 1984 feixo una normativa muy restrictiva para los quesos asturianos, mandando inspectores a levantar acta de quesos en sin registro sanitario y a poner multa a los vendedores. Contóme Marilu, en el 86 pusieron una multa a uno de una frutería de Oviedo, díxome el nombre y todo, que me llevaba quesos de 60.000 pesetas, que tenía que mancar, En el 86, 60.000 pesetas por vender quesos
Esto, que llamóse la guerra del queixo, llegó a unos puntos delirantes, tal como que el consejero de Sanidad de aquella, que fue Rodríguez Vigil, que lo conocéis todos, por Petromocho, y ahora anda en busca de los comunales, y con eso ya no digo nada, mandó una carta amenazante al certamen del queixo da Fuerza del Pitu, que fue contestada de manera irónica en versos. Sí, le mandaron a través del periódico unos versos, no lo tengo, ese no llegué a tenerlo, pero creo que si el queixo tiene cucho, que si no sé qué, bueno. Y mandó otra carta aquí al ayuntamiento, a la Casa Concello. Esta reacción agresiva para con las productoras fue recollida en la prensa como la guerra del queixo. El volador de Entamo fue una denuncia que al parecer vino de aquí, de Gap. Digo al parecer porque me lo dijeron, pero como no topé nada, tampoco puedo decir que vino de aquí, de Gap. Es más, creo que sé de quién fue la denuncia, ya no está entre nosotros. Díxome mi nina, comparaban los queixos con lo del aceite de colza, que eran tan malos como aquello. O sea, imaginaos, acaban de morrer no sé cuántas personas por aceite adulterado de colza, etc. Y luego viene un listo que nunca pasó nada con el queixo y dice, no, ¿y qué eso qué tal? Y miráis lo que pasó con el aceite de colza. Pero bueno. Entróis mío a las paisanas con la persecución de las formas tradicionales de un día para otro. A ver, aquí falo un poco de lo que está en el fondo de esta manera de hacer, esta manera de acabar con lo que se llama ahora microproductores. Estas paisanas llevaban los queixos al tal y, mira, fornían los mercados de las villas y a falar a unos pocos, acabar con los microproductores que fornían los mercados de las villas y a falar a unos pocos a crear queserías semi-industriales más fáciles de controlar nos planos fiscal y sanitario, dando la sensación de crear trabajo en los pueblos. Estamos creando industria en los pueblos, cuando en realidad lo que estaban haciendo ya era destrozar economías familiares que tenían un sofito económico haciendo queixos. Por ejemplo, con Tome Mini, cuando hicimos la nave, Sancho no sabía cómo hacer papagayo, ya dije yo que con los queixos ya volví a ellos. Esto fue por el año 75. Díxame, el primer día fixe un mercadín muy guapo, con lo que vendió pudo comprar. Ella dejó de hacer queixos mientras estuvo con la madre, fíxolos y vendíalos, pero casouse, dejó de hacerlos y ahora en el año 75 tiene necesidad de dinero y ve una salida en los queixos y vuelve a hacerlos y dice, hostia, qué bien, que esto da. No fai falta ser listo para imaginar por qué en Francia se permite, ya se afala, esta venta directa y aquí se persigue. En el caso asturiano veríamos la poderosa industria lechera que esclaviza a los ganaderos pagando un precio abusivo por la leche y hasta por bajo coste, ya dando préstamos para maquinaria que jamás acaban de pagar, obligándolos a sobrevivir de subvenciones. Esto que digo yo, no lo digo yo solo, sino que yo creo que hay una realidad, hay muchos autores que lo dicen, y es la realidad. Aquí en Asturias en concreto, y en el norte de España, las industrias son exactamente eso, todo poderosas. No pasa lo mismo en Europa, que hay unos sindicatos ganaderos fuertes que no tienen los precios. Aquí imponen el precio de la leche, o sea, y te dicen, tú me lo tienes que vender a tanto, pero y como si tú vas a vender al mercado y dices, no, esto no, tú me lo tienes que echar en esto. Y tú tienes un contrato firmado con esa empresa y ¿qué? ¿Marchas? Pau. No, a vender y a callar la boca. Sobrevive gracias a las subvenciones, porque están produciendo. Eso podéis entrugarlo. Yo merco la leche en una casa. Yo voy una vez por semana o más a buscar leche. Y me lo cuenta, y dice, no, ¿a cómo la vendéis? No sé qué y tal. Y tienen que estar trabajando todos los días del año,
tienen que asumir los costes. Ahora mismo la ganadería de leche se basa en maquinaria, non é como antes, agora é maquinaria, e tiene que ser maquinaria moderna. Esa maquinaria va quedando obsoleta, tienes que invertir en nueva maquinaria, tienes que pedir préstamos. Tienes los préstamos, te los presta la misma empresa que entregas el leche, tú no puedes desearlo porque los préstamos hay que pagarlos. Al mismo tiempo, pides subvenciones, y es lo que tienes un poco para librarte, pero estás viviendo al día. Los ganaderos están viviendo al día. Y eso no, a ver, yo creo que eso no puede ser. Pero bueno. Tenían que unirse los ganaderos. Yo creo que más que unirse, la cosa es un poco más de fondo, ¿eh? Creo que va más de fondo. No basta solo que se unan, que lo tuvieron. Y echar fuera a esos que no entienden de nada. Tuvieron unidos, por ejemplo. Porque lo bueno son los prados asturianos, de lo que se mantiene el ganado, y no de lo que se les da de piensos y de todo eso, que sabe Dios de qué tal. Pero ya que te obliga, la manera de producir actual te obliga a echáis pienso, a echáis las bolas de silo que faen, a traer de fuera, tienes que forzar al ganado, tienes que tener una genética buenísima, porque tienen que producir cada una no sé cuánto, y te obliga a ir corriendo, producir más, pero al mismo tiempo no ganas. Estás endeudado, ¿no? Y es una cosa... Bueno. Y en Francia esto no pasa. En Francia, todos los presidentes, Chirac, Giscard d'Estaing, etc., en el discurso de presentación, dijeron, vamos a proteger el campo, porque lo nuestro, porque tenemos que tener la alimentación asegurada. Venían de la guerra con Alemania y hubieran pasado muchísima fame. Aquí pasóse mucha fame, pero aquí la actuación fue totalmente distinta. Vamos a proteger el campesinado. ¿Por qué los campesinos cogen? Decimos nosotros, esos cabrones franceses paran los camiones y atiran los tal. Hombre, ¿por qué lo hacen? Pero ya que el gobierno está ahí protegiendo. En Francia vas y puedes seguir comprando los quesos que se vendían aquí en Grau, Esos que vino Vichy y dijo que no se podía, allí puedes seguir comprándolos. Hay una reglamentación de la Comunidad Europea por el cual nos estamos rigiendo nosotros, y una reglamentación, pero hay excepciones, puedes meter excepciones, que no se falla. Aquí están los microproductores, están siguiendo las mismas reglas que Class, que René Picot, y es lo mismo, están exigiendo lo mismo a ellos que a René Picot. Y eso en Francia no pasa. ¿Por qué? Porque la reglamentación europea está preparada para las fábricas, pero puedes meter excepciones como hizo Francia, dices tú, no, mira, está, y hay un par de reglas para microproductores. Aquí no se está poniendo. Bueno, sí. Vigil. Esta política destrozadora del campo fue contestada con una manifestación ese mismo año en Grau. El mismo año fíxose una manifestación aquí, estando al frente del alcalde de aquella, Sierra, y dixéronme de Sierra, era moi bueno para lo de los queixos, vaya, paudamos a poner los queixos en regla. Eso díxomelo Ramón. Lo que hicieron fue vender queixos prohibidos como performance contestatario. O sea, lo que fixo fue poner un puesto, agarró los quesos de la gente que los traía del tal y entamó a venderlos. Salió en la prensa, etc. No se algamó la entrada en razón del gobierno, entamando la desaparición de muchos quesos tradicionales y algún recurso bien bueno para las mujeres y a la casa. Y sigo metiéndome con Vigil. Vigil robló la esquela de una tradición, la de llevar al mercado los excedentes de la casería para cambiarlos por dinero o por otros productos, que vienen del mismo inicio medieval de las villas, las polas. O sea, el meterse con el mercado de Grau y el meterse con Grau, porque la esencia de Grau y el mercado, la gente no se da cuenta. Grau creóse por y para el mercado, y de repente dices tú, no, esto no nos interesa, pero
Entonces, ¿para qué? Pierde la esencia de la villa, y es como decir, bueno, si no tiene el corazón, igual sigue funcionando. No. Grau era una pola, como todos sabéis, y se fixo para que se pudieran vender cosas aquí. No era otra cosa, y era un mercado con unas casas alrededor. Bueno, ya como excusa, la sanidad. No queriendo ver que tanto el ganado saneado, la limpieza al mocer y al hacer los queixos son los factores a controlar desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. No estamos hablando de que no se tenga seguridad alimentaria. Sin contar que no hubo casos de intoxicación que consten. O sea, pudo que los haya, pero no consta. En cambio, otras cosas sí, se sabe que, oye, esto es tal, esto es... Pero, ¿por qué se juega al pito? No. Casos graves, me refiero que igual a uno dio una tal... Un poco de apurón. Foria. Era de la silla. 20 y pico años tomando leche cruda Ah, en mi casa. Mi hermano y yo. Me costó un trabajo tomar la leche de las botellas esas. ¿Para qué? nunca me pasó Y nada. nunca me pasó nada. Y además ahora que... Y si lo dices a un médico, echa las manos a la cabeza. ¿Ya? Porque si él toma un poco, igual muere. Sí. No, Ay, pero... me diga que estaba esa leche. ahora mismo las vacas están más controladas que nosotros, ¿eh? Digote porque cada vez que echas una vaca que eche un poco de tal a gérmenes, no sé, al tanque, analiza. Dice, hostia, está mala, voy a dar antibiótico tal, te cae un poco de antibiótico y te bajan el precio. No, y mira, esta venía mala, el precio lo tienes ahí. Pero fíjate cómo sería que cuando iba a casa de mi suegra, mi suegro, según traía la leche de mocer, aquella espuma, cogía y la yo con la cuchara, me encantaba. Fíjate tú, no sé cómo estoy muerta. Bueno, seguí, naturalmente. A cuenta, si el criterio foi velar pola saúde dos consumidores a cuenta de prohibir el queixo, por que non se feixo como el tabaco? Mangai unha etiquetina prieta que puxera este queixo puede facer honor al su nome. O sea, Ya fue. las paisanas que vendían los seus queixos ya, o sea, non solo vendían queixos, vendían pan. Por ejemplo, cuando empecé en Ambas, mi nina vendía pan y a queixos como Ramón. O Ramona, díxome, el sábado había que amasar todo el día y aparte de la noche. No sé cuántas jornadas para el domingo. Y díxome Marilu, tuviemos hortaliza, tuviemos leche y ya tuviemos queixos. O sea, que no solo vendían los queixos, no era... o sea, el pan, los queixos y productos de la huerta. Todo esto fue siendo sustituido por revendedores. O sea, lo que tenemos ahora. Quitando casos excepcionales, porque los hay, que no... dando otra puñalada a los campesinos que decían representar. Ya ves que soy políticamente correcto. Si no fuera por los mercados de Grau y a Pravia, bien seguro que la Fogalpitu está desaparecido fai cuanta ya. Eso díxolo Jesús Arán. Que bueno, dicho eso, pero también puso un clavín para... La creación de Mercasturias en el 1986, que esto es una empresa pública, Mercasturias, está formada por un convenio, bueno, acabó con la venta directa de hortaliza de los agricultores a los beceros y a pequeños comercios, bajando la venta en el mercado Grau a ahora mismo ya casi testimonial. Ya deseando las veigas que estaban completamente semadas, a Prado, o sea, están a Prado. El dicho asturiano de quedar a Prado, ahí está. La imposibilidad de la venta directa de explotaciones familiares campesinas son indicadores que nos alertan sobre la imperiosa necesidad para promover una nueva normativa que sustituya la legislación agroalimentaria y de sanidad pública de orientación industrial que por pesada, desfasada, anticuada, farragosa, inútil y extemporánea
convirtióse en un obstáculo insalvable para promover las economías campesinas. Esto ya de Jaime Izquierdo, de la casa de mi padre. Y ya sí, este escribió este paisano, pero yo... Sí. La repercusión de la prensa de la guerra del queixo fixo que interviniera el propio ministro. Esto no lo sabía yo, y un tema que llegó, y entre comillas, un tema que llegó a las mesas de coordinación entre el ministro y a los consejeros autonómicos de Agricultura. Escribiólo Enric Canut. Y sigue Enric Canut tomando dos decisiones claves para el futuro desarrollo de los queixos artesanales: tolerancia y ayudas para el reconocimiento y la legalización. O sea, el ministro vio que aquello se escapaba de las manos. Lo que pasó aquí en Grau, de repente empezó, llegó a Madrid, el ministro, no podéis entrar así. De repente había iban los consejeros autonómicos a hacerle sus coordinación, mesa de coordinación, y de repente dice, oye, mira, no, esto no puede ser. ¿Cómo? Mira, esto hizo que la Consellería de Sanidad bajara el pistón, manteniendo la exigencia, o sea, que seguían pidiendo lo mismo, pero dando un plazo. Ya no era garrate y tú para acá. Y ya contóme Marilú. Poníamos los queixos más curados en riba y en baixo los más verdes. Y ya al mismo tiempo la Consellería de Agricultura entamó con las ayudas, que lo que fixo en primer lugar fue dar una cuba de acero inoxidable de 100 litros a todas las queixerías que tuvieran más producción, ¿no? Están las cubas todavía por ahí por las queixerías, son unas que tienen ruedas, me parece, de 100 litros para que hubiera más sanidad, y era eso lo que se necesitaba, una cuba. Porque quixeras na corte. Sí. La obligación de pasteurización de la leche para hacer queixos con menor tiempo de curación de 2 meses, que es lo que estamos hablando, salió en el BOE del 29 de Pallares del 85. Afectó a las propiedades organolépticas del afuego al pito. Eso digo yo. Ya feixo imposible el guayao ácido, por necesitar para los microorganismos presentes en la leche. Bueno, se cae de cachón, que si fierves y mata a los microorganismos, ellos no pueden guayar. Este fue el tercer cambio significativo, notable, del queixo andagora. Esto fue en el 85, Pues vamos hasta el 97, que ya cuando la Consellería ya dijo, hasta aquí, no vendemos más queixos sin etiqueta. Años en antes del 97, porque ellos estaban avisando, las productoras estaban intentando legalizar, yo pongo entre paréntesis burocratizar, porque ya eso, los queixos, para darse cuenta que el nombre de afuego al pitu estaba registrado desde el año 71. O sea, no podía llamarse afuego al pitu, porque el nombre ya estaba registrado. Fue por la empresa de Villaviciosa, Grande Roble, que es una empresa de tartes, de no sé qué, pero dijo, había alguien ahí listo, dijo, voy a legalizar afuego al pitu. Y con los santos collones, porque hay que decirlo así, de los que estaban en el registro de patentes, decían, bueno, sí, afalpito, ¿qué es eso? Afalpito. Ahora, y pongo, dándose otro de los esperpentos a los que ya estamos avezados. La polémica surrealista por demás llegó a la prensa estatal. Y pongo aquí una noticia del País que fue, llamábase Queso sin habla, del 28 de enero del 98. ¿Y qué hizo la Consellería? Solucionarlo, pero calladino, Ya que la Consellería estaba pidiendo a los queixeres que regularizaran, que tuvieran etiqueta, que tuvieran no sé qué, y al mismo tiempo ella que tenía que curiar por las cosas, por el nombre, pues no, se lo llevamos, Dios, ¿dónde está el nombre? A ver. Solucionamos el problema del nombre y entonces afalaron a los productores a hacer un consejo regulador. Claro, sin nombre no se puede hacer el consejo regulador.
Y después aprobaron el registro de la denominación de origen protegida en el 2003, acabando su tramitación en el 2008. Ese fue el tiempo que llevó entre aquí y en Europa. En Europa ya donde lo legalizaban totalmente. Como dato relevante del estado de las cosas, la única quesería que pudo patentar el su nome nos 90 foi Casanchu nel 95, por fecho de ponello en asturiano. Pusieron queixos da fuego al pito y ellos lo dieron de paso. Y los registradores, yo puse aquí, en plan de coña, que pensarían que era una empresa de podología. En sala siempre decimos los queixos. Los queixos. Los pies. Quizás el que hubiera este precedente daba una base legal para una posible recuperación del nombre. Quizás a esto se agarró la consellería, pero no lo dijeron. No, o sea, no se sabe. Y el país preguntó ellos y pusieron: fuentes de la Dirección Regional de Agricultura señalaron que no van a pronunciarse sobre el enfrentamiento. Y estoy refiriendo al enfrentamiento del nombre, no al enfrentamiento anterior. Ahora falo un poco del certamen de Morcín. Y decía Ramona: los de Morcín audámonos mucho. Este certamen entamó el día de San Antón del 81, en el lugar de abajo, por un grupo de mozos, Asociación La Prove, como complemento a la fiesta de San Antón, ¿no? Sí, San Antón, sí. Entonces, ellos querían hacer la fiesta, de ahí algo más, y entonces agarraron de la parroquia de Busloñe, agarraron lo de los nabos, que es la tradición de Busloñe, y después agarraron lo del queixo, y dijeron: ay, vamos a hacer un certamen. ¿Qué hicieron para hacer el certamen? De mano, ellos no sabían que en Grau había fuego al pito, no lo sabían, en el año 81. Pensaban que la fuego al pito era nada más lo de ellos. Y fueron a las paisanas a decir: oye, tenías que hacerme a las paisanas de Riosa y a Morcín. Oye, tienes que hacerme unos queixos y tal, para venderlos y tal. Y eran 4 mozos. Y fueron así, llevaron los queixos que pudieron agarrar para ese día y los vendieron naturalmente en 3/4 de hora. En 3/4 de hora ya acabó ese certamen porque ya no había queixos. A ver, el segundo año ya vinieron a Grau, ya de repente dijeron: hostia, que hay fuego al pito en Grau. Pues ya vinieron aquí. Y, por ejemplo, dijeron en Marilú, vinieron unos chavales al mercado diciéndome que iban a hacer un certamen. Ellos iban a las que vendían queixo y decían: oye, que vamos a hacer un tal y tal, para que... De mano, no sé si ellos querían venderlos directamente los queixos o que fueran las vendedoras. Eso no lo sé, porque ellos después volvieron a vender... Bueno, ya os cuento, Hay que ver que la producción de queixo en Morcín y Riosa era muy pequeña. Y eso me pensé, Diego, fallan cuallados pequeños, que era para el autoconsumo. Ya que ahí en Morcín y en Riosa no había mercado, en este tiempo no había mercado, entonces no se daba el caso, como aquí, de que al haber un mercado tú produces más porque tienes un mercado, pero allí no, y era para lo poco. Y para encima, les ganaderías son muy pequeñas, los prados son pindios, y decíame, y además siguen haciéndolos como se hacían aquí antes de que los vayan a vender. O sea, cuallao ácido, no echaban no se echaba cuallo, decía Pepín Sayago. Y pues, naturalmente, al no echar cuallo, utilizaban fardelas y después trapos para dar forma. Y es lo que llamaban antes queso del puño, pero después llamaban queso de trapo. El queso del puño es un nombre más antiguo. Había barreñas, pero muchas menos. Y las usaban para, después de tenerlo recudiendo, echaban la barreña para que iba de soltar el tal. Así que estas barreñas son más pequeñas, no son como las de Grau, que son más altas. En la exposición que hubo aquí de lo del queso que hicisteis ahora por invierno,
preguntóme ambas, díxome, daste cuenta que estas, oye, Xandro, por qué, además ahí delante de todo, por qué son más pequeñas? Yo dije, parece que lle porque aquí hay más producción de leche y los queixos allí son más pequeños. Dije, pero no era solo por eso, y era por eso y porque utilizaban el cuallao enzimático, o sea, el queso ya estaba ya muy reducido y lo echabas en una barreña pequeña porque ya era, nada, quitarle un poco más. Como particularidad de Morcín y Arriosa fue la generalización de amasar el cuallao con pimiento dulce y a picante. Ya después envolvéis en una tela ya colgado para que curara. Eso digo yo que hay una generalización. Tal fue la aceptación de esta manera de adobar el queixo que para los paisanos de estos concellos este era la fogalpitu normal. Y en sin adobar ponían el adjetivo de blanco, o sea, extremaban el queso, pero decían el queso ya este, el roxo, el con pimiento, y el otro ya queso blanco. Díxome la madre de Chuso, María Luisa, siempre lo hacíamos con pimiento, blanco no, siempre, o sea, siempre. A ver, en los años que estamos hablando, estamos hablando de 50 años. Cuando fueron los miembros de la Prove a Grau, cuando vinieron para acá, a convidar a las queixeras al festival, pidieronles que llevaran también queixos con pimiento, dándoles indicaciones para faer. Y díxome Pepín Sariego, enseñamos a oliva de tebia, enseñamos a oliva de tebia. Y díxome, pues porque la gente apreciaba más el colorado. Dicho que nos enseñaron, a ver, no hay entregada a oliva si la enseñaron o no. Y Marilu díxome, para Morcín estimábase más el queixo colorado. Y digo, después falo del queixo colorado que non era desconocido en Grau. En Grau non era desconocido este queixo, pero era residual. Contóme Marilu, Finita la de la Mata tenía un tío cura que amasaba los queixos con pimiento con una cuchara de madera y decía, este no lo tocó la mano humana. A ver, era cura. Marilu también díxome que siendo niña acordóse de un queixo con pimiento secando en corredor. En Grau este queixo ya era conocido por queixo picante, me dixo Ramona, y ambas díxome que picón. El nombre actual de roxo viene de unas... A ver, esto es una opinión que tengo yo y estuve entrubándola también y me dicen que sí, que hay una asturianización del término rojo, porque el queixo ya es colorado, roxo ya es más amarillo. Pregunté a Pepín y díxome, yo creo que fuimos nosotros para distinguirlo, porque en los primeros certámenes pusieron a fogalpitu rojo y después, cuando se quiso poner, pusieron a fogalpitu roxo. Hubo propuestas para hacer una denominación exclusiva de este queixo para lo de ahí, de Morcín. Y decía Argüelles, el que tuvo en Tribuna Ciudadana, como decía no, y escribió, y ahora digo en público que podría llamarse rojo del Aragón. Menos mal que esto no cualló, o sea que no... Díxome Maruja, de Tebia, en Grau el queixo con pimiento tenía mucha aceptación en los chiles. El queixo picante era más para los bares, para que la gente viviera. Díxome exactamente así, para que la gente viviera. O sea, la gente en casa no lo comía tanto, pero a los chigueros interesabais algo que picara. Gracias al certamen y al trabajo de esta asociación, deuse mucha más visibilidad al queixo. Contóme Pepín Sariego, vamos a ir a ferias, a Portugal, a Laredo, a la Feria Muestras. Y también ellos canecieron los ataques. Cuando mandó la carta al ayuntamiento de Morcín, para que no se podían
celebrar el certamen si las bases no ponían que tenían que tener más de 2 meses de curación. Llevamos, y díxome Pepín Serigo, llevámoslos a una cámara frigorífica que arrendamos. Ya foi el veterinario certificar que tenían 48 días. O sea, lo que fixeron fue agarraron queixos de aquí, del mercado, lleváronlos para una cámara, no me acuerdo de Silbota o de una cámara frigorífica. Un veterinario dijo, estos queixos entran aquí y tienen estos días. Deixáronlos allí y después sacaronlos y el veterinario fue y dijo, ahora ya estos queixos tienen ya la edad reglamentaria para ti. Bueno, de locura, de locura. Esto fue en el 85. En el 86, díxome él, tuvimos que hacer una tanda nosotros mismos en Mantequerías Arias. ¿Y qué fue lo que fixeron? Que contómelo Marilú y contaron. Traían un barreñón grande y iban agarrando quesos poco curados y los iban echando en el barreñón. Y luego echaron pimiento ellos en Mantequerías Arias. Y los dejaron allí también. Digo ellos que estas dos veces salieron bastante malas. Estaban las vendedoras diciendo, no sé cómo los vendieron. A ver, porque... también los premios en metálico, además del orgullo, afalaron a las productoras. Digo a las productoras de aquí, aunque creáronse 2 queserías sucesivas en Riosa, en Morcín y Riosa. Tengo llevado más premios, llevaba la mi nieta y para recoger los premios había que subir unas escaleras y estaba el cura de allí. Pero niña, no paras de subir esas escaleras. O sea que la niña subía tantas veces que tenía que recoger muchos premios. Eso díxome los Ramón. Y díxome Marilu, la primera vez que ganamos los 3 premios, los 3 primeros, ¿cómo me prestó? Ganaron 2 veces, Marilu? 2 veces o 3? 2. Yo vi 2. Pero bueno. Agora falo un pouco de las manteigas. Creo que voy un pouco pasado, ¿Sigo? Sí. Bueno, falo un pouco, voy a ir un pouco máis rápido. Nada, yo nada. Porque non só se vendían queixos, sino que vendíanse con ellos manteigas. Falo de que a primeros entamos del 20, o sea, ya se vendían manteigas de mucho antes, pero entramos del 20, las fábricas que había aquí de mantequeras entamaron a traer desnatadoras. Las primeras fueron 400 que compró Mantequerías Arias. Una de estas estaba en Casa de Fina, que está allí en Urria, y bueno, contábamelo, que el padre baixaba la pola en un macho, venían los paisanos, traían el leche, lo pasabas por una mantequera de esas desnatadora centrífuga, quedaba la nata, medían y tal, y decía, oye, tanto. Y la leche a lo primero llevábalo también, pero después hubo una huelga en el año 34, me parece que ya era, hubo una huelga fuerte y consiguieron llevarse la leche desnatada otra vez para casa. La huelga ya era por eso, porque se lo quedaban todo y ellos dijeron, no, ese leche, vanos a nosotros. Bueno, el proceso de... Había otra desnatadora en Casancho, era de marca Alfa Laval, Westfalia, 400, y vinieron para la zona de Grau, Chuarca, Salas, porque Mantequerías Arias estaba en Cores. Entonces, lo que tenía cerca, en Chuarca, que ya era el sitio más... en aquella época ya era el sitio que tenía más ganado de leche. El proceso para hacer las manteigas era dejar las natas, fermentaban unos días, bueno, después de quitarlas, y después frías con la filideira. Cuéntame, menina, la filideira de Cubia era una lechera con un palo, que tenía delante una tabla con furacos, y aquí una de madera, uy, esto está mal escrito,
Bueno, y era una tabla con furacos y llevaba un rabil, y entonces y era mazar así, de las dos que yo vi en las entrevistas, y eran de rabil, y eran, pues, son unos tanques. Bueno, supongo que todos conocéis las firideras, Yo sí. ya no sé ni por dónde anda esto. Miguel. No sé cómo harían los otros, pero mi suegra, Sí. de vez en cuando ya estaba la manteca, ya que se había manteca, echaban agua. Sí, eso ya para limpiar. Y sí, y venga, dai, hasta que quedara, y ya la mantequina salía preciosa, donde hacían las mantequinas, y con una cuchara iban dibujándolas. Sí. Estas dos firideras que vi son de rabil, Pero son una especie de tonel que llevan unas palas por dentro y a un rabil con que se da. Estas dos da la casualidad de que parecen que están fechas por el mismo paisano, que era de Pereda, de Grau, de Tupó. Fernando Miranda llamábase, y fue desde el año 55 cuando les hacía. Son características porque son los dos laterales de madera. A ver. Los dos laterales de madera. Aquí no está. Ya el cuerpo del tonel ya de zinc. Mierda. Generación y esa. No, pues bueno, nada. Este bicho me devora las semillas. Sí. Bueno, sabéis todos cómo yo, ¿no? Sí, hombre, sí, sabemos. Bueno, aquí es interesante que un paisano se dedica carpintero, que iba por las casas, él llevaba ya medio fecho y iba por las casas de Grau, de la zona esta de Grau, a faelas en casa. Entonces dices, oye, ve, fáemela de tantos litros. Él cobraba por los litros que la hacía. Y son de este paisano porque yo en otro sitio no las veo así, con el cuerpo de... Normalmente son de duelas de madera. Son como un barrilín, yo tengo una en casa, pero estas no, estas llegan de tal. ¿Se la viera por ahí? Nada. Bueno, al filir la manteiga solía decirse filti yeichi tarabuzón, saca manteiga, manzada, no, eso de menina. Después de lavada y apilotada, para dar la forma por último grisalla, que ya dibujar con una cuchara de madera mollada, formas geométricas per riba de ella. Lo que fala bien claro del valor simbólico que tenía la manteca. En toda Europa, sí, digo, porque a ver si hay en algún sitio no se pintado, pero sí, en la mayor parte de Europa, arriba, se dibujaban las manteques. Para eso había unos moldes de madera que se cuñaban, o como en este caso, con una cuchara de madera, y es más sencillo, pero el fecho y que tiene un valor simbólico, tiene un valor protector y al mismo tiempo de prestigio. Y dijeron, la gente conocía la nuesa por las flores, dijeron en mi niño. Las manteigas para vender eran de 1 kilo o de medio kilo. Que gastábase mucha manteiga en los pueblos, sobre todo en Pascua, para hacer el pan sobao. Llevaban 2 y a 3 kilos para Pascua, para la amasadura. Hacían unos 20 kilos de farina, maruja, porque yo pregunté. Pero bueno, ¿cuánto más o menos las amasaduras de cómo eran? Y eran unas amasaduras, ya veis, potentes, porque hacer 20 kilos para pan sobaos. Y en Navidad para hacer el escaldado, en Antosio para los feixuelos y a diario para comer con las papas. En las papas, sabéis todo lo que ya, Me encanta. Y a mí. Quiero más un plato de papas, que no me acuerdo cuando lo comí, que un filete. Pues a la gente hacíais un furaquín a las papas y echaba o grasa de chorizo o manteca y azúcar si las querían dulces. Con leche. Yo con leche. Esta demanda de manteiga, Esto es que no como. ya te quedando sin voz. Esta demanda de manteiga iba en perjuicio del queso. La leche chávala después.
Y comenta un chaval, la necesidad de más manteiga para vender feixo también perder calidad al queso tradicional. Pacho. Y Pacho Fernández García. Y Marilú contóme. La xente dicía que desnataban la de la diáspora. Yo deixábala, mezclábala y el queso está más rico. Había xente que pensaba que el queso rendía lo mesmo. Díxomelo Marilú. Este vezo de quitar la nata al cuallao fai que el queso resultante sea más áspero. Al no tener la grasa, queda más seco. Quizá de esto venga el nombre y a la fama del nuestro queso. Y díxome María Luisa, era como la fogalpitu, pasaba mal. A fogalpitu ya porque pasa mal. O sea, ella decíame que el nombre de fogalpitu ya porque pasa mal. Y yo pienso que puede tener relación con el bezo de quitar la manteiga. Ahora falo de las vacas. Las productoras de queso tenían de primero unas pocas vacas. Había 3 o 4 vacas de leche. Eso me lo Ramón, 3 o 4, de capacidad mixta, tanto cárnica, lechera, como de trabajo, el ganado. Ya eran los excedentes de leche los que se usaban para ello. En los años 70 y 80 del pasado siglo, aumentan las ganaderías con el envís de entregar leche a las fábricas, pero debido al sistema de precios que ponían las empresas unidireccionalmente y a los contratos, una de las pocas vías de escape era no mandar el leche, o sea, no entregar el leche y ponerse a hacer queixos. Y díxome mi nina, entregábamos la leche y apagabanla muy poco. O Marilú, que vendía leche y al entamar entrar la leche de bolsa industrial, dixo ella, dediqueime a más queixos, una vez por la subida de la leche. ¿Por qué? Porque subieron el precio de repente y allá no lo agarraron. Y dixo ella, pues réntame más para hacer queixos. Y así fue comentamos, y bueno, ya veis. Las castras de ganado eran roxas, carreñanas y acasinas, había de las dos, pintas, o sea, frisonas, y arrallinas, pardoalpinas, y a los cruces de ellas. El ganado roxo estaba más adaptado al monte, ya tenía más presencia en los pueblos altos, ambas, Temia y Ayamas, y a las pintas más para los valles, la Borbolla, de Regueres, Prado, debido a que carecía más de las patas, el ganado pinto carece más de las patas y se te puede joder y es más frágil, ¿no? Pero al contrario son más lecheras y en Morcín, por ejemplo, con el terreno según ye, solo son roxas, son asturianas. El rendimiento era mayor primero, por el alto contenido en grasa y peso seco. Y decía Marilú, las vacas daban menos, pero mejor. Facían un queso de 2 litros, ahora lleva 2,5 litros el mismo queso. Entonces vemos como el ganado tenía mucha más grasa, peso seco, daba sitio de comerlo de casa, y entonces la leche ya era más gorda, dábate más queso, hasta el punto de que el mismo queso, díxomelo ya, el mismo, antes llevaba 2 litros y ahora tienes que echar 2,5 litros. Ya veis que hay un tanto por ciento grande. No os cuento lo de las ratinas, cuando entraron y todo eso, ¿no? Bueno, y ahora, para acabar... Quedamos con la duda, ¿qué quiere ser la ratina? ¿No? Y en aquellos bidones que medían la nata, Sí, que una pagaba más, otra menos, sí. a la gente, y aprovechaban las que tenían la nata y todo eso para hacer ellos las industrias grandes. Claro, ellos Aprovechar la grasa y aprovecharlo todo. Y dejar la leche que bebemos, que no hay nada. Y agua, la desnatada. Sí. Bueno, para acabar, en resumen final, vemos que el mercado de grau fue el causante de cambios en el queso de fogalpitu. Al mismo tiempo, el puxo del mercado de los domingos permitió la transformación de bellas paceoras tradicionales
en pequeñas queserías semi-industriales. O sea, el mercado cambió el queixo y al mismo tiempo pudo, gracias al mercado, que se fixeran las queserías. El gobierno asturiano no se ocupó de caltener hallazgas culturales con 5.000 años ni de proteger la economía de los labradores, priorizando el enxertamiento del capitalismo en los pueblos por las grandes industrias. Eso fue lo que hizo el gobierno, que se metiera el capitalismo en los pueblos, no proteger los pueblos. Y como último pongo uno que me dijo Maruja, dijo ella: antes explotábamos lo que había, como ahora no exploten lo que hay. Y acabé. Porque levantóse a aplaudir y todo. Bueno, agora podemos encamar un turno de entrugues. Podéis entrugar en asturiano, en castellano, en lo que faléis. Entendémoslo todo. ¿Eso? Sí. Yo quería saber lo de las ratinas. Claro, Sí. que dejó la duda. A últimos del 19 hubo ¿cómo se dice? Querían hacer un mejoramiento de las razas ganaderas y entonces trajeron como ganado adaptado al monte y que daba más leche que las rochas, pero y era fuerte. Trajeron las pardoalpinas, las ratinas, y las trajeron para Somió. Había un centro ganadero de Somió que sigue funcionando del Principado. Y trajeronlas también para Oviedo, para la Cadellada. En la Cadellada había un centro de experimentación agraria también, y tenían sementales, y los emprestaban, los llevaban para cubrir ganado, y es como una parada de caballos, pues, de tal. Y las ratinas tuvieron bastante éxito. Sí, da más leche, pero y aguanta y valía para trabajar, que era lo que querían los paisanos. Y la frisona lo mismo, vino por experimentación. ¿Alguna entruga? Ya aguantaste bastante, ¿eh? Oye, que dejaste de todo claro. En casa de mi suegra todavía se conserva el llano, Ah, el horno, encima del llano y el horno, la masera y el salero. Ya dije a María que me tenía que llevar. Que te lleve cuando quiera. Que el salero está comiendo con muchos carreros, come hasta la baldosa Atendéis. de terrazo. Traje para probar, lo que pasa es que yo contaba con 25. ¿Y a cuántos? Como mucho vendrán 25. Son unos pocos más. Traje de ellos quesos porque para que probarais. Traje de cuallao sin cuallo y con cuallo. Los de sin cuallo son míos. Fíxelo colorado, que ya era la primera vegada que lo hacía, que me enseñó la madre Chuso. Los de cuallo son de Marta, perdón, no me sale. Que son unos quesos muy buenos de los curados en el horno. Vais a ver que son totalmente distintos. Solo traje eso para que lo probarais. Y queso de fuegalito, durín, con dulce de membrillo, para caer de culo. Ella todo ese papel. A ver, Lo que no se dijo. ¿de qué estamos hablando? Una cosa y otra. ¿Es verdad? A ver, tenemos una No creo que sea Bueno, una entruga o lo que No, sea. no, ya tú. O lo que sea. ¿Ves? No, decirte que... Ah, perdón, sí, ver las semillas de la gente. Eso. Ah, pues menos mal, hombre. Que hay alguien que se ocupa aquí de algo. A ver, este ya os lo conté. Estos son los quesos que hago yo de guayabo La primera luz. ácido. La primera luz, solo la primera. Ahí. Baruja de Temia
Aquí está enseñándome cómo se fai la forma del pan, non lle... Esto é unha pota de faro, como lo solían facer. Deixaban la leche... ¿Veis la nata que va subiendo ahí? Y que eso está cuallado, aunque parezca que no. Bueno, un trapo soltando el suero. Este ya también en mi casa. Menina, conocéis a todos, que fue el entamo. Vamos al baño. Ya hablamos mañana. Lo que os enseñé antes, que lle la fardela que lle de lino, y es muy interesante porque estas cosas no se conserven. Pregunté en el Museo de la Lechería, me parece que deben de tener dos, y las dos son cuadradas. Estas cosas de tela y tal son muy... otra vez viene. ¿Quién será? ¿Sabiste bien, no? Sí. Marilú de la Borbolla. Marilú de la Borbolla. ¡Ay! Saltéme una de Marilú. ¡Ay! Para bicho. Aquí enseñándome las barreñas nuevas, ¿no? Esta es la barreña moderna, el calderí. Detrás tiene quesos roxos, ¿no? Sí. Ramona vendiendo. Ramona de llamas, El mercado, porque, bueno, para que se viera un poco. Aquí tenemos a... Vístete. Vístete. El puesto de quesos de la Borbolla en el mercado. El puesto de quesos de la Borbolla. El puesto de Temia. El puesto de Casancho del mercado. ¿Viste les perres? Mira. Bueno, y que tiene los billetes para abajo, Esta es María Luisa de Morcín, porque quería entrugar a xente de Morcín también para ver la otra perspectiva del que hizo Fogalpitu, para ver qué había en el otro llano. Esta una barreña de Morcín, de la Piñera, y esta otra de Grau, de bueno, de para arriba, y no me acuerdo el nombre del pueblo. ¿Veis la diferencia? Entonces, tuve por casualidad... Pareces a una que me faltó a mí, ¿no? Totalmente. Pero las tuyas luego aparecen. ¿Aparecieron? Sí. Vale. Tuve midiendo unas cuantas que tengo yo para ver más o menos la estadística, y había 5 centímetros de media de diferencia en el alto, no en el ancho. Son igual de anchos, pero en el alto. Pero estamos hablando de 5 centímetros, que las de Morcín son más o menos medidas interiores, de 10 por 10, y las de Grau, de media, de Grau y la zona esta, son de 10 por 15, 12 por 15, o sea, hay ese tanto más y la manera de cuallar, no hay otra cosa. A ver, si tengo más semillas. Mierda. Si no me pasa más, es que no hay más, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, ahora probamos los quesos y acabamos.